¿Saben, hermanos? Ahora comprenden por qué este cura se esfuerza por darles a conocer a ustedes la palabra de Dios. Porque así como este hermano, hay miles y miles en el mundo que han sido engañados. Y no hay quien se preocupe por esas ovejas que han sido engañadas. Los lobos se las están robando y se las están llevando. ¿Y qué hacemos nosotros con los brazos cruzados? Dios mío santo, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nos están quitando las ovejas para llevarla al mal? Para quitarle la lana. Comenzando por los curas, que estamos haciendo algo que no es correcto o que no es completo. Cuando Jesucristo nos colocó como pastores era para dos cosas. Una, para pastorear el rebaño. A Pedro le dijo, pastorea mis ovejas. Dos, para cuidar el rebaño. A Pedro le dijo, cuida mis ovejas. Dos cosas. Y los curas no estamos haciendo eso. Estamos haciendo la primera. El rebaño. ¿Qué pastorear? Llevarlos a buenos pastos. Alimentando. Eso es lo que hacemos los curas. Alimentamos las ovejas. Las estamos alimentando. Pero nos falta la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Cuidarlas. ¿Qué pasa si alimentamos las ovejas y no las cuidamos? Las engordamos bien gordas y le quite la lana. ¿Qué hacemos cuando en la iglesia católica se le enseña la Biblia a los católicos y no se le enseña a defender su fe, no se le enseña la apologética? Se dejan ovejas gorditas para que venga un evangélico y le predique la palabra y los confunda y se los lleve. Pero si se les da apologética, que es conocimiento y defensa de la fe, ninguno los va a confundir. Y cuando venga un protestante a engañarle, cuando venga un protestante a predicarle, más bien él le predica al protestante. Eso, ahí tenemos que llegar. Y ahora comprenderán, hermanos, y quiero que escuchen la primera lectura de nuevo. Comprenderán por qué yo me he tomado la molestia de venir a estar con ustedes compartiendo aquí y por qué me he tomado la molestia de compartir por internet con los hermanos las enseñanzas. Oigan lo que dice el profeta Isaías. Lo digo más de 500 años antes de venir Cristo. Sí. Y se cumple y se hace real y el Señor sigue obrando. Sí. Y así como un día lo hizo con el profeta Isaías, así ha tenido el Señor a bien hacerlo conmigo. Y hoy me siento feliz, gustoso y orgulloso de saber que esa profecía de Isaías se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y esta mañana, cuando en mis oraciones leía esta primera lectura, lloraba de emoción. Sí, lloraba de emoción, de gozo, de alegría, porque esa profecía de Isaías se sigue cumpliendo. Escuche. Del libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Escuchadme, países del mar. Escuchadme, países del mar. Prestad atención. Prestad atención todos los países que me siguen por internet, todas las naciones. Escuchad. Pueblos lejanos. Pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de nacer. El Señor me llamó desde antes de nacer. Y estoy convencido 100% que el Señor hizo eso conmigo, me llamó desde antes de nacer. Ella tenía el plan, y no solamente conmigo, siempre lo ha tenido con sus apóstoles, con sus ministros, con sus profetas. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Ya desde el seno materno pronunció mi nombre, y yo ni lo sabía. Cuando yo era pequeño, yo no sabía qué iba a ser de mi vida. No sabía. No sabía por qué papá no me dejaba tomar licor, como los jóvenes. Yo era un joven normal como los demás, y mi padre no me dejaba tomar licor. Yo no sabía por qué. Pensaba que me tenía rabia.
Mi padre no me dejaba ir a las cantinas, no me dejaba ir a los prostíbulos, no me dejaba ir con mis amigos, con mis amigotes, con mis amigas. Mi padre me celaba más que a mis hermanas. Y yo no sabía por qué. Pero mi padre me enseñó algo que nunca tendré cómo pagárselo. Y decía: hijo, hay cosas que usted ahorita no lo entenderá. No se mate la cabeza preguntándose porque no lo vas a entender. A su debido tiempo, Dios se lo mostrará y se lo hará entender. Padre mío, si ves este video, gracias. Porque esto, pasando el tiempo, he conocido que eso es verdad. Muchas cosas no lo comprendía. Aquí entre nos, le voy a revelar un secreto. Yo nunca tuve novia. ¿Sabe por qué? Porque Dios me había preparado desde el vientre de mi madre. ¿Cómo? Yo pensé que yo era muy feo. Porque ninguna mujer se fijaba en mí. Y yo decía: pero ¿por qué en mi hermano sí? Y en el otro también. Y en mí nadie. ¿Será que yo soy tan feo? ¿Sí? Y yo le echaba una bromita a una muchacha, y si no me metía una cachetada de bromas. Pues no podía ni echarle los perros, porque me daba miedo, me daba pena. Ajá. Y yo no sabía qué pasaba. Yo no sabía. Y decía: Dios mío, ¿qué pasará? Y así pasaban muchas cosas de mi vida que yo no entendía. Pero que ahora entiendo que el Señor me había preparado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué no me dejaron agarrar vicios? Yo nunca me emborraché. Nunca me emborraché. Y los jóvenes, pues eso es lo más común. Yo nunca fumé un cigarro. Y eso pareciera que eso era normal. Yo vivía en el mundo. ¿Y por qué Dios me tenía así tan distinto a los demás? Nunca lo entendí. Además llegué cuando llegó el papá de Benjamín, el panadero, llegó a la pata de mi hermana. Él es matemático. Y él decía a mi hermano y a mí: yo quiero que ustedes sean matemáticos, físicos y químicos como yo. Y nosotros, como no teníamos a quién más pues seguir, pues decíamos: pues queremos ser como el matemático. Y esa era nuestra ilusión, matemático. A mí me gustaba trabajar con los animales, ordeñar, estar con las vacas, estar con los caballos por allá. Y yo decía en mí: pues yo si estudio, nosotros éramos muy pobres, ¿qué íbamos a estudiar? Yo si llego a estudiar, voy a estudiar para trabajar con animales. Eso era mi. Pero nosotros pobres, ¿qué íbamos a estudiar? ¿Cómo hacíamos para estudiar? No teníamos cómo estudiar. Y además, en el pueblo, pues nosotros como éramos los más pobres, era como el desecho de la sociedad, la basura. ¿Para qué? Y en la familia había gente que podía y había gente que no podía. Pero la gente que podía, no nos tendían la mano a nosotros. Nada, no nos echaban la manito. ¿Cómo íbamos a salir adelante? Nada. Sin embargo, Dios nos fue llevando. Y recuerdo que mi ilusión era trabajar con los animales. Mi mamá, como yo le había dicho siempre que me gustaba trabajar con los animales, creo que es en cuarto año o en tercer año, yo no me acuerdo en qué año es, que a uno le preguntan: decida, ¿qué va a estudiar? Creo que es en cuarto año. Ciencia, allá era ciencia y zootecnia. Animales y ciencia, yo no sé qué era ciencia, pero era ciencia y zootecnia. Los animales eran zootecnia. Y mi mamá, llega la directora y dice: pasé para cuarto año. ¿Va a estudiar qué? ¿Ciencia o zootecnia? Y mamá dijo: zootecnia. Y yo le dije: no, ciencia. Mi mamá me miró. Porque toda la vida yo había trabajado con animales y me gustaban los animales. Pero el papá de Benjamín me había dicho que no, que tenía que estudiar ciencia, porque para estudiar matemática y física. Y yo, sin querer, me salió ciencia. Y no sabía por qué. No sabía por qué. Y llegué, saqué el bachillerato. Cuando saqué el bachillerato, y yo dije: ¿y ahora qué iré a estudiar?
este pobre campesino ir a estudiar física, matemática, ¿con qué plata? ¿Y en qué universidad? No puede. Y es cuando Dios termino yo el bachillerato y Dios me motiva a través de un profesor a ir al seminario, cuando del seminario no sabía yo nada. Y me mandó a estudiar al seminario y no entendía por qué. Y yo no quería, me daba miedo, porque el seminario, primero yo creí que los curas bajaban del cielo y eran ángeles que bajaban, celebraban la misa y se iban. Después que el profesor me dijo que iba a estudiar filología y teología, primera vez en mi vida que había escuchado esas palabras. Yo decía, eso es para gente inteligente, yo soy muy brutico, yo soy del campo. Y el profesor me dijo, no, usted puede ir. Y así, y yo fui al seminario y comencé a estudiar. Y yo no sabía que Dios me tenía preparado para esto. Pero Él me había elegido desde el vientre de mi madre. Él sí sabía. Ahora comienzo a pensar, comienzo a reflexionar. ¿Por qué cuando yo estaba pequeño mi papá una vez me llevó a trabajar? Él trabajaba de vigilante en la noche para que nadie robara. Lo ponían de vigilante. Y él me llevaba a mí para él dormir una horita en la noche. Y mientras él dormía una horita en la noche, yo me quedaba así. Pero yo, mientras él dormía, yo decía, ¿qué hago? Y él tenía al lado, en una mesita, un libro. Adivine qué libro era. La Biblia. Yo era niño. Y yo dije, ¿qué será este libro? Pero tenía miedo de que papá me fuera a ver con el libro y me pegara. Y cuando nomás papá se acostó, yo sabía que él duraba una hora. Y agarré y me puse a ver la Biblia. La Biblia. Y me puse a leer. Cuando ya iba a ser la hora, ¡pum!, cerraba la Biblia. Papá se levantaba. Y así toda la noche que él me llevaba, una hora. Me leí la Biblia varias veces. Y yo no sabía por qué. No sabía. El Señor me estaba preparando a mí para que ahora yo les predicara a ustedes. Y yo todavía no sabía que iba a ser cura. Desde el vientre de mi madre. Siga. El Señor me llamó desde antes de nacer. Me llamó desde antes de nacer. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Pronunció mi nombre. Hizo de mis palabras una espada afilada. Deténgase ahí. ¿Qué hizo el Señor? De mis palabras una espada afilada. Que lo digan los protestantes a ver si no les clava el corazón cuando les predico. A ver si no les duele. Claro que sí. Eso no es culpa mía. El Señor hizo de mi palabra una espada afilada. Por eso usted de mi lado se va herido, pero no engañado. Repítalo, Luis. El Señor hizo de mis palabras una espada afilada. Hizo de mis palabras una espada afilada. ¿No tiene coherencia con Efesios capítulo 4, con Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada afilada de doble filo, que penetra hasta el fondo y llega hasta el alma y no hay ser humano que pueda resistir. Pues el Señor, otra vez, hizo de mis palabras una espada afilada. Perdónenme, hermanos separados. Pido perdón públicamente porque yo sé que les he herido en muchas veces, pero no es culpa mía. El Señor ha hecho de mis palabras una espada afilada que cada vez que ustedes me oyen predicar les duele, les hiere. Se van adoloridos pero no engañados. Perdónenme, pero eso lo ha hecho el Señor en mí. Yo nunca lo he querido. Él me ha obligado, desde el vientre de mi madre me eligió y me ha mandado a predicarle la palabra del Señor, aunque les duela. Siga. Me amparó. Me amparó. A la sombra. A la sombra de su mano. De su mano. Por tantos peligros que yo pasé. Yo pasaba peligro, me iban para el campo, mis tíos me llevaban donde había tigre y nos íbamos a cacería. De 7, 8 de la noche a 11 de la noche me dejaban en el centro de la montaña y ellos se iban por allá. Y yo, Dios mío, que no llegue el tigre, que no llegue el tigre, que no llegue el tigre. Noches muchas.
Me hacían meter en los ríos donde había caimán, donde había temblador, y tenía que obligado meterme, y de todo eso me libró el Señor. De animales feroces, de culebras. Vivíamos en el campo donde uno se iba a acostar y en la sala había una culebra, al lado de la cama había una culebra. Y el Señor me libró de todo eso. Nosotros teníamos que caminar para ir a misa 2 kilómetros o algo así. Noches oscuras, que uno se iba por la orilla, caminando, iba por la orilla tan oscura que uno con cuidado de no salirse para acá porque podía resbalarse para acá por la orilla de la carretera. Y entonces uno iba con cuidadito no salirse y cuando se daba cuenta se salía para aquel lado. De lo oscuro que estaba la carretera y tantos peligros. Carros, gente que puede hacerle daño. El Señor me ha librado de todo eso. Incluso una vez un asesino fue pagado para que me matara. Y estando yo en el Santísimo, arrodillado haciendo oración, después de 1 hora, sentí que alguien me miraba y miré para atrás y estaba el hombre con una cuchilla grande detrás mío intentando meterla en mi espalda. Y no fue capaz. Cuando ¿qué pasa? El hombre se puso a llorar y dijo, no, padre, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Perdone, padre, me mandaron a matarlo. Perdóneme, pero no, tengo 1 hora intentando matarlo y no soy capaz. Perdóneme, padre, no sé qué me pasa. Sí, está bien, yo le perdono, pero guarde esa cuchilla. Y lo agarré y me puse a decirle, ¿por qué no fue capaz de matarme? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cómo es, Luis? Me amparó a la sombra de su mano. Porque Él me lleva en su mano, me amparó en la sombra de su mano. Él cuida de mí, Él vela por mí. A mí no me mata el que quiera, a mí me mata el que pueda, el que Dios le dé permiso. Yo no me voy a morir antes de tiempo. De Jesucristo se decía que una vez lo agarraron a piedra y lo iban a matar, pero no lo mataron porque no había llegado su hora. Se decía que lo iban a tirar por un barranco para abajo y no lo mataron porque no había llegado su hora. Pero dice, llegada la hora, lo mataron. No se murió, lo mataron. Entonces yo no tengo ningún problema. Por eso ustedes verán que yo ando tranquilo, sin problema. Porque el Señor cuida de mí. Él es mi Dios, Él es el poderoso, Él es el Señor. Sigue. Me convirtió en flecha puntiaguda. Me convirtió para los protestantes en una flecha puntiaguda. Y no solamente para los protestantes. También para aquellos de buen corazón que escuchan la palabra del Señor y se dejan transformar por ella. ¿Cuántos católicos no han transformado su vida a la luz de la palabra viendo los videos? Testimonios muchos. Eso lo ha hecho el Señor, porque Él sigue cumpliendo su palabra. Sigue. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Señor me ha guardado. Siga. Me dijo, tú eres mi siervo. Me dijo, tú eres mi siervo. Quiero que me sirvas a mí. No quiero que sea el que trabaja con animales, ¿cómo es? Veterinario. No quiero que sea matemático, físico, químico ni científico loco. Quiero que sea cura. Me ha elegido para ser su siervo. Yo nunca quise ser cura, nunca. Pero Él sí quiso. Y me llamó para ser su servidor. Siga. Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. A ver, otra vez, Luis. Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti revelaré mi gloria. Y el Señor me ha dicho que por medio de mí está revelando su gloria. Muchas naciones a través de la internet han ido viendo la gloria de Dios a través de su palabra que el Señor me ha iluminado. Sigue. Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente. Yo pensaba, y aquí está Benjamín que es testigo,
Yo pensaba que había trabajado en vano. Yo trabajaba y no me gustaba que me filmaran. Y no me gustaba ir a la radio ni a la televisión, no quería nada con eso. Pero siempre hay gente que a escondidas de uno lo filma y lo graba. Y comenzaron a llegar videos a mis manos. Y yo no les gustaba y los fui arrinconando por ahí y Benjamín los fue agarrando. Y los fue agarrando. Y los fue montando en YouTube. Y comenzó a decirme, tío, te monté unos videos en YouTube. A mí eso no me gusta. No. Tío, la gente le está escribiendo. A mí qué me importa. Eso no quiero. Tío, pero venga, han escrito cosas bonitas. Venga, bacalea. Una vez me mostró uno y sí, interesante. Tío, pero le escribieron otra cosita bonita. Sí. Tío, venga para que mire que lo están viendo en varias partes del mundo. Sí. Y me fue mostrando y dije, ay, hasta así, mira. Mira. Bueno, y así. Y fue montando los videos. Pero yo estaba en Venezuela. Va. Ningún problema. Un día me mandaron para Estados Unidos a confesar. Como era misionero de la misericordia, me llevaron a confesar. Y yo pensé que yo había perdido el tiempo, que eso, lo que Benjamín estaba haciendo, estaba a perder tiempo. Y me fui para Estados Unidos a confesar a Florida, a Miami, ¿ves? Para allá. A confesar. Y resulta que me llevaron por allá. Entonces me llevaron a escondidas, que la gente no se diera cuenta que era yo. Y no podía decir que era yo. Pues el bigote, la chiva, tú sabes, me pusieron una ropa ahí distinta, que ni yo mismo me conocía. Y yo fui. Y llegué a un retiro, era como 200 hombres. Y llegó un muchacho, yo estaba ahí, y me dijo, uy, señor, ¿usted no ha visto por internet a un cura que se llama Padre Luis Toro? Usted sí se parece a él. ¿Usted es familia de él? Le dije, no. Porque me habían prohibido que dijera, porque no, nadie me tenía que conocer que era cura. Después llegó otro muchacho y me dijo, ¿usted de dónde es, señor? Le dije, de Venezuela. Dijo, en Venezuela hay un cura igualitico a usted, se llama el Padre Luis Toro. Le dijo, yo no lo he visto. Y me dice el loco. Y así pasaron varios. Me dice el loco. A fin llegó uno, me mira, ¡Padre Toro! Se me lanza encima y comienza a llorar. Y los otros vinieron corriendo, ¡ven que sí era el tema! Y se vinieron corriendo rápido y dijeron, no, a ver, no, eso no. Y no digan que él es el padre, no. Shh. Ahí, listo. Salimos del retiro y dijo, vamos a comprarle una ropita por allí, para ponerle una ropita nueva, porque yo siempre ando con la ropita que tengo por ahí y le doy tuti hasta que se daña. Entonces, vamos a comprar una ropita, vamos. Y por el camino venía un señor, ¡Padre Toro, qué emoción! Dios transformó mi vida. Primera vez que iba para Estados Unidos, ¿qué iba a creer yo eso? Me fui, lo saludé, llegamos a donde compran las cosas, esa cosa grandota de centro comercial. Centro comercial. Y cuando estaba en el centro comercial, otro señor, ¡Padre Toro, qué emoción! ¡Ven que le regalo una camisa! ¿Y de cuándo acá me conoce? Yo lo sigo por internet. Yo era evangélico y me convertí en la iglesia católica. Terminé ese. Y otros pasitos. ¡Padre Toro, qué emoción! Yo era un drogadicto, era un sinvergüenza y Dios me ha convertido. Caramba. El que iba conmigo no me conocía. Y dice, ¿y cómo la gente lo conoce usted si usted es de Venezuela? Le dije que tengo un sobrino sinvergüenza que ha montado los videos por internet. Dijo, ¿usted da enseñanza? Dije, sí. Dijo, ¿y qué tal si lo invitamos? Un grupito para que usted vaya ahí y nos da una enseñanza así como al grupito de nosotros. Le dije, pues bueno, podemos compartir un poquito. Sí, está bien. Y fueron y le dijeron a nosotros. Fuimos a una capilla pequeñita, cabía máximo 500 personas. ¿Sabe que en Estados Unidos es con reglamento, 500 personas? Y nos fuimos para el grupito. Cuando llegamos estaba full la iglesia. Y yo dije, ¿qué estará pasando ahí? Y dijo el Señor, mirá, hay otra actividad. Y dije, pues sí. Y llegamos la gente, ¡Padre Toro! Venimos a la enseñanza. Y venimos a la enseñanza.
Era capacitado para 500 personas. Le metieron ahí, arriesgando, porque la gente se metió a juro, 1000 personas, y afuera quedaba la gente. Y yo decía, yo que pensaba que en vano, ¿cómo es? Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón. Inútilmente y sin razón. Y el Señor me fue mostrando, y ahora me doy cuenta que no es inútil, que vale la pena, que el Señor va orando a través de su palabra, a través de su espíritu. Y muchos evangélicos que antes me insultaban y me criticaban, ahora son católicos y me felicitan a través de las redes sociales. El Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando, siga. Pero en realidad, el Señor me hacía justicia. En realidad, el Señor me hacía justicia. Porque yo trataba de hacer las cosas. He llevado más palo que una gata ladrona. No crean ustedes que a mí me abrieron las puertas así. A mí me dieron palo los evangélicos, pero no tanto eso, los católicos. Muchos sacerdotes, tristemente, y algunos obispos, tristemente. Que Dios los perdone y los amo. Y ya muchos de ellos ahora sí me apoyan. Bendito sea Dios. Sigue. Y mi recompensa estaba en las manos de mi Dios. Y la recompensa estaba en las manos de mi Dios. Siga. El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano.